No. Bien, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a trabajar con los próximos prácticos. Esta vez nos toca interpretar lo que corresponde a las líneas según el estilo del dibujo. Nosotros en particular vamos a trabajar con el dibujo técnico. Esto quiere decir que como nuestro lenguaje es el lenguaje absolutamente visual, para nosotros cada una de las líneas, según la forma en la que estén construidas o según los espesores que tengan, nos quieren decir cosas en particular, porque nosotros transmitimos la información a través de lo visual. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso la principal de todas, que es la línea tipo A, que es una línea continua, que es gruesa, como se ve en la figura, y que sirve para contornos y aristas visibles. Para que lo puedan interpretar mejor, observamos el dibujo y todo lo que corresponde a la parte exterior de la pieza es el contorno de la arista. Y si observamos la pieza en particular, los contornos de aristas visibles serían la intersección de los dos planos. Por ejemplo, este y este. También tenemos contornos que nos permitirían un espacio vacío. La línea tipo B corresponde a una línea continua como la anterior, pero esta vez es fina. Esa es la diferencia que tenemos. Y estas sirven para las líneas de cotas y auxiliares y para los rayados de secciones y cortes. Para que lo interpreten en la pieza, tenemos las acotaciones y tenemos el rayado de corte. El rayado de corte es una cuestión bastante importante para poder interpretar, porque por ejemplo, si ustedes están viendo la pieza en esta posición, se interpreta perfectamente que está el orificio, pero si yo lo veo en el lateral, el orificio se oculta con el lateral de la figura. Entonces, cuando es necesario que determinemos qué es lo que está pasando dentro de la figura, podemos cortarla a la figura, sacar una porción y aparece la representación del corte. A nivel particular, cuando nosotros hacemos esta representación, debemos interpretar que el ángulo de este corte y de la representación se hace con la escuadra de 45 grados. La próxima línea es la línea tipo C, que está ubicada en este espacio y es como si fuera el ritmo cardíaco y sigue siendo continua, sigue siendo fina y dice intersecciones de grandes áreas. Esto es algo que usan específicamente los arquitectos, nosotros prácticamente no, porque serviría para achicar espacios muy grandes que no tienen mucho sentido en los planos. La que sí utilizamos es la línea tipo D, que es como si fuera una víbora, tiene línea continua, sigue siendo fina, dice interpretación de cortes y vistas parciales. Esto es un corte y una vista parcial sería, por ejemplo, hacer una cuestión más o menos así. Entonces nosotros podríamos determinar qué es lo que está pasando en este lugar. La línea tipo E es de trazos, ya pasa a ser una línea tipo media y sirve para contornos y aristas ocultas. En el plano que después vamos a hacer, tenemos aristas ocultas. Si interpretamos la figura, tenemos un orificio donde no hay material, pero cuando ustedes lo giran para poder hacer la otra pieza, o la otra vista, perdón, nosotros vemos que el orificio está, pero no lo estamos viendo, entonces cuando nosotros sabemos que hay aristas que están y que no las vemos, las representamos con líneas de trazo. En este caso pasa exactamente igual. Entonces, fíjense, si tenemos la pieza de esta forma y la giramos, en este espacio tenemos un corte que nosotros no estamos viendo y lo representamos de esa manera.
La penúltima de las líneas que vamos a ver hoy es la línea tipo F, que se determina como de trazos largos y trazos cortos. Trazo largo, trazo corto. Sirve para ejes de simetría, posiciones extremas de piezas móviles y contornos de bordes imaginarios. Entonces, ejes de simetría y para el deslizamiento de piezas. Si esta pieza tuviera que deslizarse, yo puedo hacer una línea de eje en este lugar y eso quiere decir que hasta ese lugar la pieza puede deslizarse, no puede deslizarse más allá. Y la línea tipo G, que también es de trazo largo y trazo corto, pero la determinación en el espesor es media y fina. Eso determina que para poder hacer un corte yo primero tengo que utilizar las líneas de eje y luego tendría que remarcar con espesores más grandes los dos extremos, colocar flechas que me dicen de qué forma estoy mirando la vista y letras que determinan lo que se llama nombre del corte. En este caso tenemos corte A porque empezó en este lugar, se deslizó hasta B y luego se volvió a deslizar hasta A. Siempre el inicio y el final de las letras son las mismas. Entonces, cuando nosotros cortamos la pieza imaginariamente y la rebatimos, lo vemos como en la figura. Para poder trabajar es bastante sencillo. Vamos a utilizar una hoja en blanco, como la que ustedes presentaron en sus actividades la semana pasada. Entonces trazaremos unos 5 milímetros una línea en este lugar, 5 milímetros una línea vertical y 5 milímetros y la otra línea vertical. Entonces, de esa manera vamos a empezar a ejecutar la escritura. 2 milímetros hacia abajo trazamos el primer renglón, 4 milímetros vamos a utilizar para poder hacer la escritura y otro renglón cuando terminen esos 4 milímetros, 2 milímetros más y cerraríamos. Entonces luego escribimos. Vamos a trabajar con la próxima línea, entonces tendríamos 2 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros. Escribiríamos todo lo que tenemos que escribir y cuando terminemos de escribir recién cerramos con la línea grande. De la misma forma seguimos con todo. Escribo todo lo que corresponde acá y cierro la línea grande. No hagan todo el recuadro primero y después intenten escribir porque el tamaño de la letra les va a permitir a veces poder cerrar correctamente y otras veces no. Entonces, escribimos primero y cuando terminamos de escribir, recién cerramos. No importa que esto termine en cualquier parte, pueden terminar por aquí, pueden terminar donde termine en la computadora, pero no interesaría para este caso en particular. Lo que sí, consideren que la letra tiene que ser letra técnica, por eso estuvieron trabajando tanto tiempo con el cuadernillo de caligrafía.